a todos, bienvenidos un día más a Para Nada Normal. Hoy por fin el cuarto episodio de nuestro podcast. Os traemos un pequeño cambio ya que nuestra compañera Lucía no ha podido venir, pero bueno, en su lugar os traemos a una invitada muy especial que es Paula. A la otra integrante. Pero chicos, yo siempre estoy detrás, pero bueno, hoy aquí estamos, dando la cara. Claro que sí, claro que sí. Hoy, antes de empezar, voy a decir importante. que tenemos un episodio súper especial porque es el cumple de Rocío. ¿Cuánto cumple Rocío? 21 años. Guau, mayor de edad. Creo que en nadie lo todos sabe, ¿no? lados, Como que o todos sea. tenemos la misma edad, pero Sí, la verdad. Celebrándolo yo la aquí. última, como siempre, no pasa nada. Bueno, Paula, habrá venido con los deberes hechos, ¿verdad? Hombre, claro, por ¿De supuesto. qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la reencarnación. Guau. Sabemos lo que es, nosotros sabemos lo que es, Sí, porque hemos investigado un poquito, que cuidado. pero a lo mejor Cuidadito. la gente no lo sabe. Entonces, bueno, la reencarnación es la creencia de que cuando una persona muere, su alma pasa a otro cuerpo. ¿Qué confirma en parte esto? Pues que hay niños que de repente cuando empiezan a hablar cuentan vidas anteriores. Y pues hoy os traemos 4 historias de interesantes. niños Jugosas, que jugositas. recuerdan cositas extrañas. Sí, yo tengo una que fue encima hace muy poquito. En 2021. 2021. Wow. Ostras, Porque es siempre un estamos pronto. acostumbrados a que sean unas historias así como muy Sí, antiguas. sí, claro, dámenos la mía miedo, es dámenos antigua. miedo. Así Es como, como, bueno, hace Está mucho. lejos, pero no, 2021, hace nada. Bueno, pues esto es Ailla, una niña de 2 añitos, muy pequeñita, ¿vale? Pues que comienza a hablar de una tal Nina. Dice, bueno, pues una niña que está hablando de una Nina, pues como todas tenemos amigos imaginarios que Sí. hacemos de pequeños, yo creo que también tuve una de pequeña, pues una cosa normal, los padres pues no le dieron mucha importancia. Lo raro es que sí que hablaban de la tal Nina como de forma muy, como una niña muy de época, muy antigua. Y dices, oye, qué raro, ¿no? Que una niña de la actualidad hable como de una niña de época muy antigua. Bueno, pues no le dieron mucha importancia, los padres dijeron, será una imaginación de la niña y poco más. Bueno, pero comenzaron a haber detalles muy específicos que contaba la niña sobre la tal Nina que ya perturbaban un poco, que era que, por ejemplo, le gustaba mucho el color rosa, que le gustaba tocar el piano, cosas que era muy raro en Ailla porque a ella el rosa no le gustaba nada, el piano no lo tocaba, era Y muy eran pequeña. cosas muy concretas Eran también. cosas muy concretas Sí. que tú dices, qué cosa más rara. Y además también cuando hablaba sobre Nina cambiaba la voz, la ponía como más agudita. Y entonces así como más suave, como más formal. El caso es que la tal Nina parecía rondar una época antigua, por cómo la niña actuaba cuando hablaba de ella. Pero bueno, los padres sí que se empezaron a asustar, pero yo qué sé, pues es normal, no lo piensas del todo. Pero sí que hubo una cosa que hizo la niña, que era que un día se sentó al piano y empezó a tocar una melodía. ¿Con 2 años? Con 2 añitos. Madre que se mía. llamaba Brilla, brilla, estrellita. Claro, aquí la madre dijo, esto es muy raro, dice, es que no me parece normal que mi hija de 2 años, que yo no le he enseñado nada de esto, De repente. me empieza a no, hablar no, de... Sí, no, eso es me raro. empieza a tocar el piano, a hablar de cosas muy raras, de forma muy formal. Entonces sí que le empezó a hacer algunas preguntas. Y la niña pues contaba que la tal Nina le decía que ella no había tenido padres, que le habían raptado a los padres, en plan que no tenía padres, que le faltaba la comida, que tenía un número en su piel. Claro, de todas estas características coincidían en algo relacionado con el holocausto. Sí. Hostia. Claro, Claro. lo que sabrá una niña de 2 años del holocausto. Sí, Una con niña de una 2 años que administración. nadie le ha contado este tipo de temas, que sepa eso, es como muy raro. No, que es imposible que una Es niña de 2 literalmente años sepa algo del imposible. holocausto, tío. Entonces, claro, pues los padres sí que llamaron a gente especializada en eso. Muchos decían que no, que eran... Nada, dice, esto es una cría que se está imaginando cosas y ya está, no le daban como mucha importancia. Pero No, luego, no, claro, luego había otros más tal que decían, sí, oye, mira, esto es muy raro porque no Sí. puede estar una niña tan pequeña hablando de esos temas. Entonces el tema pues ha quedado así, no se sabe mucha cosa más, porque es 2021, o sea, No, es que... no sé... Claro, los padres yo creo que lo negarían como... Claro, en plan, mi hija no. Es que hay se muchos está padres imaginando que ya. al ser creyentes y todo eso lo niegan un montón. Sí. Pero en el momento en el que a mí me dice mi hija, Nina lleva un numerito en la piel, Ya, digo, sí, ya, y encima ya. que hablaba de Bueno. forma tan formal, así como de época. Una niña de época, sí. ¿me entiendes? Muy fina, muy educada, muy recta, muy tal, cuando hablaba de la niña. Entonces, pues claro, sí. No, pero quedaron lo de un que poco cambie de locos. voz cuando hable de ella. Sí, hablaba como Es literalmente suave, formal. como no si sé. estuviera poseída. en Sí. verdad. Algo así, bueno. Dios. Esa historia se queda así, no se sabe. Dicen los padres, bueno, cuando crezca se le olvidará. Eso están esperando a que la niña crezca. Es que me imagino... Y están esperando a que... Los no padres sé. diciendo, ¿y qué hago yo? En plan, porque si Claro. no tiene esto, no tendrá una solución. O sea, No, yo creo No, que- claro, es esperar. Sí, esperar. claro. Y tú dices, tengo un hijo que a lo mejor puede ser que haya sido el hijo de otra persona. Es muy ¿no? heavy eso. Es muy Es heavy. que también hay algunos casos, yo voy a contar un caso también de la Segunda Guerra Mundial, y hay muchos casos que los niños dicen cosas muy concretas, entonces se puede llegar a investigar más. Pero claro, ¿cuántas Claro. ninas habrá en No, el, y en esa ¿sabes? Es época, como buscar pues una en esa María, época era- buscar una María en Murcia. No, ¿y es como, de qué te sirve buscarlo? Si... No, no.
¿Para qué? Bueno, pues en mi caso, sí dieron con la persona de la otra vida. Es importante que os quedéis con James Leininger, así se llamaba el niño, Vale. porque en esta historia todo el mundo se llama James, o sea, es increíble. Vale. Total, James es un niño que nace en el 98 y a partir del 2000 empieza a tener comportamientos un poco raros. Su padre lo lleva, antes de cumplir 2 años, a un museo de vuelo y el crío se queda loquísimo con los aviones. O sea, de esto que él era... Que le gustan, ¿no? Sí, Que- pero increíble. Y en concreto con una exposición de la Segunda Guerra Mundial. Y el padre dijo, bueno, a los 2 meses lo volví a llevar. De eso que le gusta al crío y dice, bueno, pues lo vuelvo a llevar Si y le ya gusta. está. Y fue a partir de este momento que el crío empezó a comportarse raro. O sea, en la exposición de la Segunda Guerra Mundial como que dejó de hablar. En plan, viendo la exposición, se cayó y simplemente admiraba los aviones. Y ya el padre dijo, un poco raro, se ve que el crío era muy extrovertido y tal. Y Sí, dice, le parecía rara la un poco actitud, raro. Sí, que cambia un poco su comportamiento. Sí, pero lo heavy empieza a las semanas. Porque el niño empieza a jugar con los aviones y la manera de jugar era coger el avión, chocarlo contra la mesa, nivel que los padres dicen que la mesa estaba completamente rayada de las veces que se repetía esto y gritaba avión en llamas. Ay, ¿qué? Sí. O sea, la mesa dicen que estaba súper abollada, rayada, porque era todos los días, era constante. Y entonces, a los meses, empezó a tener pesadillas. Y en las pesadillas repetía lo mismo. Avión en llamas, un hombre pequeño no puede salir. Un hombre pequeño no puede salir. Sí. Decía. Y el crío estaba súper agitado, pataleaba. Te lo juro que yo la he leído 20 veces y diciendo esto se me ponen los pelos de punta. Total, que eso, estaba súper agitado, pataleaba al aire mientras en la pesadilla y tal. Y entonces su padre empezó a preocuparse. Y empezaron a preguntarle, antes de dormir, por lo típico que va a acostar al crío y tal, Sí, y le sí, preguntaba, le sacaba el tema. Sí. Y entonces el crío empezó a decir datos. Empezó a decir que el niño de la pesadilla era él, que era James, y que su avión se había estrellado en llamas porque lo habían derribado los japoneses. ¿Y cómo va a salir un Venga, niño un niño. eso? El niño tenía 2 años, no había cumplido 3 todavía. Es que me dices tú que vas a ver un niño de 2 años de los japoneses. No, es que con en 2 años yo creo que aviones. ni habla tanto para explicarte No, eso. o sea, no, es imposible. Qué locura, tío. Total, que entonces el padre sigue indagando y el crío le dice, pues lo típico que le pregunta, ¿y cómo era tu avión? Y el crío le dice que su avión era un Corsair. Un Corsair es un avión Ni yo sé lo que que es. se... No, es que claro, literalmente, es un avión que se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial. Madre mía. A todo esto le vuelve a preguntar, ¿y dónde aterrizaba tu avión? Y el crío le dice, en Natoma. El padre busca y USS Natoma Bay era un portaaviones que se situaba en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Claro, no lo sabía ni el padre y un niño Claro, de 2 o sea, años, tú que claro, si no lo imagínate. sabe El padre O sea, buscándolo no en le la voy a enseñar Es eso al que niño. hayas escuchado cosas de la Segunda Guerra Mundial, con 2 años ya es raro. Pero puedo decir, bueno, pues si a mi padre le gusta mucho, a lo mejor el crío de fondo lo escuchaba algo, pero Pero no para quedarse con tantos ¿Qué va? datos de... el nombre de un portaaviones, tío. Total, que pues el padre le sigue preguntando y le pregunta si había alguien con él en ese avión. Y le dice que en el avión no, pero que había un hombre que se llamaba Jack Larsen. Y bueno, me voy a adelantar un poco en la cronología, pero meses después el padre está con un veterano del Natoma que le dice que Jack Larsen desapareció, que lo dieron por muerto porque no se supo su paradero después de la guerra. Total, que el padre dice, no puedo hacer nada más. A todo esto llega la Navidad, de que el niño estaba a punto de cumplir 3, pero no lo había cumplido todavía. Y el padre de James, le iba a regalar al abuelo un libro que se llamaba The Battle of Iwo Jima, que fue en 1945. Y el padre lo estaba viendo, da el libro, y de repente se acercó el crío, señaló una de las fotos y le dijo, mira papá, aquí es donde mi avión fue derribado. Casualidad. Y la Mira base cómo lo era enseña. como una base aérea que estaba situada en una isla. Total, que el padre ya tenía todos los datos. O sea, tú ponte que tiene la batalla en la que dice el crío que se murió, dónde era piloto, el tipo de avión y un nombre. Y entonces el padre pues siguió indagando. Con ayuda de muchos científicos que estudian estos temas y tal, pues siguió indagando. Y a todo esto, este dato es muy importante, o sea, es muy característico, que yo es lo que me quedé loquísima. El niño, cuando empieza a tener 3 años y tal, empieza a dibujar. Y solo dibuja batallas de aviones. Claro que... Claro, no Vale, iba a no, ser es dramática. que no, pero es que lo gordo es cómo firma, ¿vale? O sea, ahora lo vais a entender después. Pero el crío firmaba con James 3. Y el padre le pregunta, ¿firma con James 3 porque tienes 3 años? Y el crío le decía que no, que él era el tercer James. Bueno, ahora entenderéis Lo esto. entendí. Total, ¿Cómo? que... Cada año 3, reencarnaciones en 7, ¿te imaginas?
Ahora lo entenderé. No voy a hacer esto. Vale, te sigo. Total, que a los pocos meses, como que esta historia empieza a resolverse. Y es que da la casualidad, o sea, esto también es un cúmulo de casualidades porque da la casualidad de que hay una reunión de veteranos del Natoma, de los pilotos que partían de la base aérea esa. Y entonces, allí le cuentan al padre que Jack Larsen está vivo. Que no había desaparecido, que está vivo y que vive en Arkansas. Y ellos vivían en Texas, creo. Pues se va el padre y dice, bueno, pues me piro a ver qué coño está pasando, ¿no? Y entonces va a Arkansas a ver al tal Jack Larsen y le dice que efectivamente que el único piloto del Natoma que murió en esa batalla, en la batalla de Iwo Jima, fue un joven de 21 años. O sea, tú imagínate 21 años y ya pilotando un avión, que bueno, eso es otro tema. Yo no sé ni conducir. No. No tengo ni carnet. Total, que era un chico de 21 años de Pensilvania que se llamaba James Houston. Bueno. Ahora, la cosa es que a James Houston se le conocía por James Houston Jr. Claro, James Houston sería el padre, James Houston Jr. es el segundo James y el tercero era El niño. James Leninger. Por eso firmaba con Madre James 3. mía. O sea, te juro que se me ponen los pelos de punta O sea que y he leído esto 20 su veces. Tío. reencarnación y el Como si otro fuese se su llamaban hijo. igual también. Tía, la casualidad de que se le puso el mismo nombre, tío. Joder, Es muy fuerte, qué casualidad. te lo juro. Y nada, y básicamente la historia fue terminando ahí porque ya dice, bueno, empezaron a comparar la vida de uno y de otro. Había muchas casualidades. El niño contaba cómo murió en la vida anterior exactamente igual a como había muerto el James Houston. Es que qué loco. Y nada, encima dieron con la hermana del James Houston, y que ya tenía 91 años porque fue en el 2000. Y nada, y le confirmó muchísimos de los datos. Y es una de las historias más conocidas por eso, porque el crío dio tantos datos que pudieron llegar a comprobar que Qué fuerte. era él. Sí, no, es que eso está súper bien. Que los padres también hayan indagado porque imagínate que no hacen nada. O sea, Hay yo- gente claro. que, claro. Hombre, ya es que tenían toda la información, ya. Sí, no, en mi caso también encontraron como a la persona en la Ah, que... pues cuéntanoslo. Venga, sí, cuéntanoslo. lo voy a Adelante. contar, venga, si me lo pedís. En mi caso es del 2009, o sea que también hace muy poco. En 2009 todos estos poco. casos, del 2000, 2020, pues era un niño que se llamaba Ryan Hammonds, que tenía 3 años, también muy pequeño. Y el niño, pues, cuando era pequeño, jugaba a, como que era director de cine, que hacía películas, y los padres pues decían, ay, qué bonito, mi hijo que es tan pequeño juega a las películas. Qué original. O sea, sí, pues, hasta que un día el niño empezaba a tener pesadillas, y el niño, pues, decía que se le había parado el corazón. O sea, se me ha parado el pecho, mamá he soñado que se me ha parado el pecho, y se despertó y le dijo, mamá, yo he sido otra persona antes. Se le dijo así tal cual. Madre mía. Y claro, la madre se quedó como, pues cuéntame más. Y el niño le dijo que sí, que él había sido otra persona, que se le había parado el corazón y que no sabía explicar. Entonces, pues el niño ¿Qué edad tenía el niño? El niño tenía 3 años. O sea, que Que claro, son súper pequeños. con tío. 3 años, vale. Pues a todo esto, el niño seguía soltando datos, como que él había estado por Europa, que había ido a París, y empezó a contar cosas de allí. Y dice, mi hijo con 3 años nunca está en París, y pues le contaba muchos datos. Y en una de estas, el niño se puso a ojear una revista, porque claro, como al niño le seguía gustando el cine, pues los padres le compraban revistas, y vieron una foto, que en blanco y negro salían 6 personas, y le dijo, mira mamá, este es George, yo he trabajado con él. Y dice, sí, sí, muy majo. Y la madre se queda como, ¿cómo vas a saber tú quién es esto? Que es una película de los años 30, estamos hablando que estamos en el 2009. Sí, sí. Y dices, ¿tú cómo sabes que esta persona se llama George no sé qué y que tú has trabajado con él? Y dice, sí, mira, y este soy yo, me he encontrado, mamá, me he encontrado. Ay, Y le dice, ¡Dios! y dice, vamos a ver cómo. Entonces, ¿qué pasa? Que la madre pues se puso a indagar y es verdad que ese chico se llamaba George, que había hecho una película que se llamaba Noche tras Noche, sí. y el que salía, que en teoría él era el hombre, no lo habían encontrado. Entonces, bueno, pues la madre siguió preguntando, el chico salió dando datos, y entonces la madre decidió contactar con un psiquiatra que estaba especializado en casos de reencarnación, porque claro, le querían la historia al niño. Claro. Y pues al final empezaron a soltar datos y el hombre dijo que efectivamente que se trataba de un caso de reencarnación, que no era inventado, que era real. Y contrataron a otra chica que se especializaba en contar casos, o sea, en encontrar a gente del cine y eso, y dieron con que ese hombre se llamaba Marty Martin,
O sea, que esta persona había existido, que había fallecido por algo cerebral, entonces cuenta que puede ser que sí que su muerte. Pero claro, como murió solo, no se sabe exactamente cómo murió. Claro, En plan, Por no un lo vio infarto bien. o algo. Claro, a lo mejor fue... Sí, algo le pusieron con embolia cerebral, pero no se sabía. Entonces, bueno, pues el chico seguía diciendo que él como que vivía con muchos hijos, pero que no estaba claro si eran suyos. Entonces, pues, buscaron al hombre y resulta que el Martin, en realidad... Ah, bueno, claro, perdón, es que se me olvidaba decir que el chico decía que él vivía en Hollywood y que estaba deseando ser mayor otra vez para volver a vivir en una vida de lujo, con trajes caros, con chicas Normal, bonitas en normal. yates. El niño volviendo a nacer en una familia pobre. en plan, Claro, mierda. el niño Me jodería. resulta que era un productor y un cazatalentos de Hollywood muy famoso y por eso tenía mucho dinero. Claro. Entonces, claro, en la película que lo habían encontrado en la foto, que era Noche tras Noche, él era un extra. En plan, no decía ninguna línea y por eso no lo habían puesto en el reparto porque realmente era un extra. Pero claro, él era productor y él tenía mucha relación con el mundo del cine. Y el niño seguía diciendo pues, que él tiene una mansión en Hollywood, que tiene una piscina. Dice, mamá, es que yo una vez me quemé con el sol porque me encanta tomar el sol. ¡Hala! Así, y entonces pues al final con el hombre este encontraron a la hija. Y con lo que dijo que él tenía hijos, pero no estaba claro si era suyo, es que él estaba casado con una persona y esa mujer antes tenía 4 hijos, pero no eran suyos. Y una sí que era su hija biológica, entonces la encontraron. O sea que lo que el niño decía que él estaba con niños, pero no sabía si eran suyos del todo, es que claro, él lo habría criado como su hijo, pero no eran Ya. biológicamente suyos. Entonces, Madre mía. pues contactaron con la hija. Y cuando, claro, eso estamos hablando de los años 30, la hija ya era mayor. Y cuando contactaron para ir a la hija, contrataron muchísimos datos. Pero cuando él la vio, le dio muchísimo miedo porque dijo, mamá, mi hija, ¿cómo envejeció mi hija? Dice, no me ha esperado. Y entonces pues ¿El niño dijo eso? sí, dice, mamá, mi hija ha envejecido. Dice, no me ha esperado así. Y la madre, entonces el niño se escondió detrás de la madre y no quiso hablar más. Pero bueno, el hombre sí, el psiquiatra le sigue haciendo investigaciones, le puso fotos de si era su vida anterior, de gente que conocida y que también decía que había conocido a Marilyn Monroe y luego lo contrataron. Sí, o sea, dice que cuando él era mayor había conocido a Marilyn Monroe, se acercó mucho y los seguratas le pegaron por acercarse a Marilyn Monroe y toda la hija de todo eso lo contrastó y todo era verdad. Aparte es que Qué es muy fuerte, raro que un tío. niño de 3 años se sepa todos los nombres exactos Sí, de claro. toda la gente Claro. que tú dices eso. Sí, es muy pues, raro. cuando conocieron a la hija y contrataron los datos, el niño se asustó y ya como que empezaron a olvidársele las cosas y dejó de decir cosas, en plan... Y Y de ahí bueno, ahora el niño ya habrá crecido, supongo, porque el 2009, claro, Claro. ya no tendrá 3 años, tendrá más. Es que me imagino, en verdad, ¿cuántos años tendría la hija del Martin, tío? O sea, es que Pues tendría en que los tener años cerca 30, a del... lo mejor tenía unos 20 años o así, pues, o sea, a lo No. mejor tenía ya... No, en los años Imposible. 30... Sí, que en los años 30 tenía Claro, 20. el Marty en los años 30 Ah, tenía a lo mejor unos vale, que 20, pensaba que decías la 30 hija, años digo. o así. Vamos, que ya ahora mismo Sí. no... La Estará hija, entre pues, no nosotros. sé si está entre No estará nosotros ahora entre mismo, nosotros. pero... Es complicado. Pero claro, la vio mayor. O sea, tú imagínate que la última vez que viste a tu hija, yo que sé si tendría 15 años, no sé si Como- exactamente no lo pone, pero Bueno, iba a de hacer repente tú la spoiler de ves una con película. 50. La película. Yo creo que todo el mundo la ha visto. Mejor me callo. ¿Qué película? Bueno, ya. que si hago spoiler- Detrás de cámara, detrás de cámara. Sí, luego O sea, lo que hasta Si la alguien no la ha queréis, visto. las escribís. Bueno, ahora es que me habéis dejado a mí la última, yo ya estoy te toca de soltarlo. tensión. Vale, a ver. Mi historia empieza con una familia completamente normal. Los padres con las 2 niñas de 6 y 11 años, que como todos los domingos, pues iban a misa. Y en una de esas, pues las niñas echaron a correr tal por la carretera y un coche las atropelló a las 2 y murieron las 2 al instante. Joder. Y claro, los padres, pues el primer año, o sea, el año posterior a la muerte de su hija, pues Estarían mal. claro, estarían Destrozados, claro, terribles. tu única hija, Claro, pues. estaban terribles. Pero al año siguiente decidieron pues intentar pasar páginas, tal, eran muy jóvenes también, entonces dijeron, vale, nos podemos permitir volver a formar una familia. ¿Qué pasa? Que la madre se quedó embarazada de gemelas, Otra vez. 2 niñas. Ah, pero eran No, gemelas pero no las era niñas. gemela. No eran gemelas, tenían 6 y 5 años. Ah, vale, verdad. O sea, no, perdón, 6 y 11 años. Ah, vale, vale. Y estas 2 eran gemelas. Vale, pues tú al principio lo que piensas es que es casualidad, ¿no? Ay, mira Sí. tal. Pues cuando nacen las niñas, se dan cuenta de que una de las niñas tiene un lunar exactamente en el mismo sitio en el que lo tenía la otra hermana, y la otra niña tenía una mancha de nacimiento en la frente que justo coincidía con que la otra hermana tenía una cicatriz por una caída que había tenido de pequeña. Madre Dios. mía, tío. O sea, es como si cada Mucha una coincidencia, coincidiese. sí, mucha Casualidades. Sí.
Vale, pues al principio pues dice, mira, pues yo qué sé, será una señal, ¿no? Tal, pero no le dan mucha importancia. Y ya cuando las niñas tenían unos 3 meses o así, pues decidieron mudarse porque al final eran muchos recuerdos los que tenían en la casa, tal, y se fueron a otro barrio. Pues allí bien y tal, y cuando las niñas cumplen unos 2 años o así, empiezan a pedirle a los padres juguetes de su hermana. Y claro, los padres se quedan así porque los padres nunca le habían hablado a ellas de su hermana. Ya. Entonces decían, ¿cómo puede ser que nos Qué pidan raro. juguetes de su hermana si no No la la han conocen. conocido ni nada de nada? Bueno, pues el padre, normal, bajó al sótano tal y cogió los juguetes que habían guardado de su hija ya fallecida. Le dieron 2 muñecas. Y claro, se sorprendieron ya al máximo cuando a las niñas le pusieron, a las muñecas, le pusieron Mary y Susan, que justo era el nombre ¿Primo? que tenían de sus hijas anteriores. Venga, hombre. Madre mía. ¿Eso es real? Pero que tenían el mismo nombre que las niñas. No, o que las muñecas. Las muñecas. O sea, las niñas muertas le pusieron un nombre a las muñecas. Sí. Y estas nuevas niñas le pusieron el mismo nombre. Las niñas que fallecieron le pusieron a las muñecas Mary y Susan, Y ahora estas y también. estas también con 2 años. Es que, Madre mira, mía. que ya sepas que con 2 años, que has tenido hermanas, que murieron, que sepas que tenían juguetes y que encima de todo le ponga el mismo nombre. Que pida esas No, no, muñecas. que no- Qué fuerte. No, no es posible. No, y que las piden porque al final dice, pues, a lo mejor lo han visto, yo que sé, Claro, los es lo que muñecos en el pensaba, digo. sótano o algo, pero Sí, claro, puedes decir, el mismo bueno, nombre. puede ser que hayan visto alguna foto, vale, pero que le pongan el mismo nombre de Mary y Susan. Locura. Increíble. Bueno, pues la historia continúa. Bueno, al final yo no sé lo que pensarían ya los padres, dirían. Ya, bueno, Y con 5 años decidieron volver a su antigua casa, al barrio. Y claro, ya estaban súper sorprendidos porque las niñas sabían perfectamente cómo era la casa, la describían con todo tipo de detalles, conocían a los vecinos, los saludaban y todo, y de hecho les pidieron ir al parque, a un parque que describían con todo detalle, que era su parque favorito, que tal, que se lo habían pasado súper bien, Y querían volver. y querían volver a ese parque. Ay, Dios mío. Claro, y ellos se habían Qué mal mudado, rollo, tío. ¿no? Claro, las niñas no llegaron a Sí. ver esa casa. Las niñas tenían 3 meses cuando se fueron. Madre mía. Qué raro. Y claro, vuelven con 5 años a la casa se la conocen perfectamente, todas las habitaciones, todo tal como si hubiesen vivido ahí ellas. Qué raro. Y claro, ya lo que ya a mí me descuadró muchísimo es que los padres escucharon una conversación de las niñas que decían, porque las niñas tenían mucha fobia a los coches. Cada vez que veían un Las coche pasar, anteriores. sí, no, Ah, estas. esta. Ah, vale, pues claro. Tenían muchísima fobia a los coches. Cada vez que pasaba un coche hacía algo de ruido, tal, y ya iban corriendo a abrazarse a sus padres, como que le daban muchísimo miedo a los coches. Y una de las conversaciones que escucharon sus padres, yo sí me acuerdo, tal, tenían la cara llena de sangre, te salía sangre Ay, de me la daba boca, sí, rollo sí. eso. Entre ellas, las 2 niñas se decían eso, decían, ay, yo sí me acuerdo de ti porque tú parecías un monstruo, estabas llena de sangre. Me estoy quedando loca. Buah, tío, me hizo que No, no, pero es que yo también. Me estoy quedando loquísima. Y describían eso, el accidente, por eso les daba tanto miedo Los los coches. coches. Y justo también, claro, es que lo fueron como heredando todo, también el comportamiento que tenían las hermanas, Sí. porque claro, una era mayor que otra, tenían 6 y 11 años las que fallecieron. Y las gemelas, como que cada una había adoptado el comportamiento de la otra, entonces una era como La más súper autoritaria. protectora de la otra. Era súper protectora, era como mi hermana pequeña, no sé qué, la cuidaba, al final eran de la misma edad porque eran gemelas. Claro. Qué fuerte. Y se trataban así. ¿Cuándo has dicho Madre que era esto? mía. ¿Qué año? Eso fue en 1957. La Bueno, mi hace historia más tiene, tiempo, pero bueno, que tiene sí. más tiempo, sí. Venga, tranquila. Y ya al final todo esto dejó de pasar cuando cumplieron los 6 años así. Porque bueno, luego había un experto también que se llama Stevenson que investigó todo el caso y Sí. tal. Entonces le dijo a la familia que sí, que probablemente, muy probable, era un caso de reencarnación de la hermana, pero que el máximo de tiempo que dura, digamos, el recuerdo, eran unos 6 años así. Ya, luego- O sea que ya, como cuando cumplieron 6 años, como que dejaron de estar ligadas a su hermana y ya ellas hicieron su vida por su cuenta y tal. Es que eso es común en todos los niños. ¿Como O un sea, patrón o qué? sí, tía, hay muchísimas características que por lo que he leído son iguales en todo. Y esa es una que a partir de los 7 se ve que la explicación que le dan los médicos es que cuando son muy pequeños no están anclados a la vida de ahora. Como que no tienen recuerdos, tal. Y entonces es a partir de los 7 que ya van al cole, tienen amigos, tal, empiezan a formar recuerdos ahora claro. y entonces empiezan a olvidarse los anteriores. Pero hay un montón de cosas así que
por ejemplo, vosotras habéis dicho que tenían pesadillas, ¿no? O sea, el mío también, eran como niños que tenían, era muy común eso, la pesadilla, los trastornos del sueño, las manchas, es lo más heavy, porque dicen que los casos en los que obviamente coincide que encuentran a la persona, muchas veces las marcas de nacimiento, que yo esto ya lo había, no sé si lo había oído antes, pero que dicen que las marcas de nacimiento que tenemos coinciden con heridas u otras marcas de nacimiento que tenían la persona fallecida. Yo he oído cosas de esas, pero nunca he pensado. Sí, yo de pequeña lo escuchaba un montón. De hecho, me acuerdo de decir, porque mi primo tiene muchas marcas de nacimiento. Y yo me acuerdo que me lo dijeron y fue como, bueno, pues te lo han tiroteado o algo, ¿sabes? O sea, exagerado. Este pobre. Claro, pero es que ya no es solo que te coincida un lunar y vale, puede ser que sea la Porque casualidad. justo Es que a dos las Pero hermanas. pero una Con mancha de manchas. nacimiento que coincida con una cicatriz herida, que tenía sí. otra persona. No. Sí, esto es muy raro. También, bueno, es que yo no lo he dicho, pero cuando el niño del que yo estaba hablando hablaba de su vida tal, el niño cambiaba, dejaba de hablar como un niño de 3 años y de repente hablaba como un adulto. Claro, es Sí. como la de. Claro, La mía, cambiaba la su Ina. comportamiento y hablaba como un adulto súper tranquilo, como, sí, pues yo los barcos... Y tú dices, o sea, que cambiaba el comportamiento. Que sí, que sí. La mía también se queda como muy formal. Se ve que en la época, pues las niñas Claro, como que tenían más, en los ¿sabes? momentos que de Eran más. lucidez cambiaba... Claro. Sí, luego poco se habla de que todas lo que hemos dicho más o menos que empiezan a hablar de esto con 2-3 años. Sí. Y También es es muy porque, pronto. sí, porque dicen que los niños que recuerdan cosas anteriores tienen mucha más Fluidez. habilidad a la hora de hablar y entonces empiezan a hablar antes. Fíjate. Porque yo, por ejemplo, el mío creo que empezó a hablar, acaba de cumplir los 2 años, ¿sabes? Que muy pequeño. Ya. Sí, es que la mayoría... Y son para de 2 contar años, tanto sí. detalle y tanto. Luego buenísimo. los 2 datos que a mí más me impactaron de esto es que dicen que los que más se acuerdan son aquellos que en la vida anterior tuvieron mucho trauma o que sufrieron mucho, entonces son los Buah. niños que vuelven y se acuerdan de eso, y lo que dicen que es una señal de que no se lo inventan es que muestran rechazo. Creo que, no sé si vosotros habéis dicho algo de eso, que muestran rechazo como a las figuras de relación primaria, en plan a los padres. Ah, no. Mm, En mi caso no, pero en a No, lo no, mejor yo tampoco. Pues dicen que hay muchos en niños otros casos, claro, era un que montón. tienen comentarios de quiero a mi otro papá, tú no eres mi mamá, ¿te acuerdas cuando vivía en no sé dónde? Cosas así que es muy complicado que un niño de 2 años, o sea, un niño de 2 años que no conoce a nadie más, en plan, ¿cuánta gente Que no conoce tiene otra cuando tiene figura 2? de Claro. padre, claro. Pues es muy raro, o sea, los niños no suelen inventar cosas así de sus propios padres. Y entonces es lo que dicen, que los científicos dicen que no puede ser Eso lo está inventado. inventando, claro. Es Sí. una cuestión ya que dice muchas Claro. cosas ¿Y cuántas específicas y todo. historias pasarán en plan de niños que les pase esto? Y no y los padres o sean muy creyentes o les den Claro. miedo O y no lo simplemente cuenten. digan, una historia que Sí, está contando el porque crío ya. hay en la Universidad de Virginia solo había 3.000 casos. O sea, Bueno, solo. o sea, no, me refiero. Solo 3.000 3.000 casos, no sé si desde los 60 o así. Sí que son pero pocos. son 3.000 casos que se han estudiado. Porque los padres han querido que se estudien, porque se han contado, ¿sabes? Dicen que hay como 120 al año que llegan a esa universidad solo en Estados Unidos. Ya. O sea, que tú imagínate. Madre mía. Bueno, madre mía. Nos vamos El- de este el podcast podcast de hoy con no ha el- con el dejado- piropo. sí, Te lo juro, me sinceramente, un montón este tema. sí, O sea, a mí me nunca encanta. me había llamado este tema A mí tampoco, de fíjate. la reencarnación. Pensaba que era un poco pues, más religioso o algo así. Pero oye, me parece Sí, a ver, hay gente que se lo cree y gente que no, pero es que Eso al como final todo, son como- ¿Vosotras qué muchas pensáis, casualidades Es que... que tuve, no un familiar, sino un amigo, un familiar que le pasó algo también un poco parecido, de que el niño con 3 añitos o así recordaba cosas de su abuelo y cosas así. Ay, a mí no me ha pasado nunca. A mí tampoco. Yo, espero sinceramente, que no. espero que cuando tenga hijos, esto no es pase. que yo... O sea, Es que lo pasan mal, ¿eh? Porque tú imagínate que tu hijo de repente comienza a hablar de su vida y aparte que, mira, muchos han tenido, por ejemplo, el chico que se murió en el avión en una muerte trágica sí. y lo tuyo que era del holocausto Sí. o lo de los accidentes del coche mismo. Sí. Es que son muertes muy trágicas y que Sí. digas tú, mi hijo recuerda esas cosas, aunque ya no sea reencarnación, también tiene que ser duro para un padre. Sí. Claro que lo ves, lo ves como lo vive, las pesadillas y todo eso. O sea, yo lo que leí es que la madre del chico que yo he contado decía que es que ellos no podían hacer nada, que el crío tenía las pesadillas y lo único que podían hacer ellos es estar. Claro. O sea, y es que Y apoyarlo. lo que es sea. esperar a que se empiece a olvidar del tema. A y ver, ya lo está. bueno es que les pasa de muy pequeño, entonces luego cuando se hacen mayores no se acordarán de eso. Claro, a lo mejor Ya. o te queda un trauma, Claro. pero tampoco No, creo pero que si tienes mucho. 2, 3 años, tú no te acuerdas No, de no creo. lo que Eres muy te pasaba pequeño. con 3 Qué años. va. Bueno, hay gente que dice que eso de los traumas sí que se queda. En plan, que los traumas que tenemos ahora son traumas que teníamos antes. Eso explica muchas cosas. Bueno, yo creo que... Bueno, Bueno, chicos, ya. pues ya está. Nos hemos alargado, yo creo. Sí, nos vamos a ir quedado- despidiendo. Es que el tema de hoy nos ha interesado un Sí, sí, la montón. verdad que...
Esperemos que a vosotros también. Sí. Sí, efectivamente, que si os ha gustado lo dejéis en comentarios, nos contéis. Sí, vuestra historia también. Claro. Seguro que Sí, alguien tiene historias Seguro. de gente que conoce una cosa Seguro, así, estoy muy segura. O si os gustaría que hablásemos de otra cosa, de otro También tema, lo podéis comentar si queréis que hablemos de os algún nos que da tema. idea Buena también. historia. Efectivamente, así que Interesante también. hasta aquí, Sí. chicas, el día de hoy. Así que un Nos saludito. vemos la próxima. Adiós. Adiós. Bueno, chicos, se nos ha olvidado decir una cosa súper importante. Y es que para cuando haya salido este podcast habrá sido ya el cumpleaños de Alejandro. Que esperemos que no haya escuchado, que un el oyente, final, que un hasta el oyente final. si ha llegado hasta aquí, felicidades. Doble no, no. cumpleaños hoy, vamos. Estamos de Venga, cumples. bueno, Ahora chicos, ya sí nos hasta la vamos. próxima. Adiós.